buenos días, mis amados hermanos, amigos que hasta ahora escuchan este mensaje. Deseando que esta semana sea una semana llena de la presencia del Señor, que todo lo que ustedes emprendan tenga ese respaldo, tenga la bendición del Padre. Y esta semana quiero emprender una serie en estos 5 devocionales hasta el viernes, y es un llamado al arrepentimiento, ese arrepentimiento que nos acerca a Dios. Y hoy quiero empezar con el profeta Jonás. Quizás cuando vemos el profeta Jonás pensamos que fue un desobediente, que salió huyendo de la presencia de Dios para no obedecer a Dios. Pero si vemos el trasfondo y el contexto de este mandato de Dios a Jonás, podemos ver de que al pueblo que Dios le había mandado a Nínive era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, era un pueblo que se caracterizaba por su crueldad con los enemigos en las guerras, que decapitaba a todos sus prisioneros, que si cogían a alguien, tomaban a alguien como rehén, lo tenían en una jaula peor que un animal, que los empalaba, que los desollaban. Es decir, y sobre todo al pueblo de Dios, era un instrumento que Dios usó para castigar a su propio pueblo. Como tal, para los hebreos, para los judíos, este pueblo era un pueblo bastante despreciable ante sus ojos. Y a este pueblo el Señor mandó un mensaje a este profeta, que primeramente no quiso ir, pero todos conocemos la historia, que vivió un momento difícil, que luego Dios por medio del pez lo llevó a la playa, y nuevamente dice la palabra que lo llevó y lo mandó a que fuera y predicara un llamado al arrepentimiento. Y la palabra del Señor nos dice en el capítulo 3, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces este mensaje de arrepentimiento que al final el profeta hizo, vemos el fruto que dio. Este pueblo se arrepintió. Pensaría uno, ¿quién dijo que hay esperanza en un pueblo tan pagano, en un pueblo tan malvado? Pero que cuando Dios toca el corazón de un pueblo, y esto es la muestra que para Dios no hay acepción de persona, que todo el que le reconoce y que se arrepiente de sus malos caminos, en Cristo, en Dios siempre hay una esperanza. Simplemente es arrepentirnos, porque el arrepentimiento es lo que nos lleva al perdón, y el perdón a acercarnos a Dios. Es la manera como Dios nos atrae a nosotros, pero para poder verle, para poder sentir su presencia, para poder conocer esa misericordia de Dios, primeramente tenemos que arrepentirnos. Por eso entonces en este día el llamado es a que hoy empieces una nueva semana llena de la presencia de Dios, arrepintiéndote de todas esas cosas que de una u otra manera todos los días cometemos y que nos alejan de la presencia de nuestro Padre Celestial. Que hoy sea el día para que tú empieces a reconocer que Dios no hace acepción de persona, y no importa cuál sea tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho, en Dios siempre tendremos un perdón. Y si estamos vivos, eso indica que el perdón está en nuestra vida, porque mientras estemos vivos hay esperanza. Recuerda esto siempre. Que Dios te bendiga en este día. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor.
Gracias te damos, Señor, por este llamado que tú nos das al arrepentimiento, a empezar una nueva vida, Señor. Que el arrepentimiento es lo que nos acerca a ti, porque recibimos el perdón que un día nos diste, amado Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente en este día.